Ella es el alma de un pueblo. Sin amilanarse, sin amilanarse. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de adentro y la de afuera. La revista de opinión Democracia, los temas realmente relevantes, analizados con la visión crítica del periodismo libre. Da inicio la revista de opinión Democracia, el programa en el que usted cree. Comenzamos. Gonzalo Rosero, credibilidad incuestionable. Buenos días, amigas, amigos. Estamos iniciando esta mañana de trabajo, lunes 23 de noviembre. Y claro, con algunas cosas de esta semana, hacer el juicio político, de lo cual vamos a hablar. Una buena noticia para la Universidad Andina Simón Bolívar. Se aprobaron el cambio de estatutos y por lo tanto esa manipulación que inició hace casi 5 años con el presidente del Senacid, Ramírez, y el gobierno de Rafael Correa, pues va a limitar esas opciones, ¿no? Y algunos parlamentarios andinos de esa época deberían reflexionar sobre lo que hicieron. El gobierno no les da atribuciones exclusivamente por estar en el gobierno para atacar y usar las instituciones para destruir o intentar destruir la institucionalidad. Por suerte, entonces, el señor rector está bien nombrado, están haciéndolo bien y le deseamos éxito a la Universidad Andina Simón Bolívar. Ya trataremos el tema de los lixiviados, que Verónica lo estaba tratando con un informe de Teleamazonas. El municipio de Quito debería responder sobre ese tema. Y lo otro, ¿no? El Consejo, digamos, del Tribunal Contencioso Electoral, con unas sentencias y una permanente actuación en el proceso electoral que no termina por zanjar las cosas. Creo yo, me parece, que si así ha de funcionar hay que buscarle otro sentido a ese Consejo. Me parece que es una de las instituciones que no deberían seguir en la vida del Ecuador, ¿no? Queremos saludar al señor doctor Simón Pachano, al doctor Hernán Pérez Luz y al arquitecto y asambleísta Fernando Callejas. A los tres les hemos invitado para tratar el tema de encontrar, diríamos así, razones para lo que puede pasar el día martes en el juicio político a la ministra de Gobierno. Así es que a los tres muchísimas gracias por acompañarnos. Simón había escrito un artículo en El Universo que decía Cola de León, titulaba el artículo. Así es que vamos a iniciar, Simón, al darle la bienvenida al doctor Simón Pachano, siendo este artículo un poco tiene la historia de lo que han sido los juicios políticos en el retorno a la democracia, aunque topa también algo de un juicio a Camilo Ponce y para qué servían los juicios políticos, haciendo la diferencia de qué son. Simón, ¿este juicio político tiene características de juicio político o de vendetta? Bienvenido, buenos días. Buenos días a Hernán Pérez Luz, a Fernando Callejas, un gusto estar con ellos. Sí, en efecto, yo hago referencia en ese artículo a dos juicios, digamos, que han quedado en la memoria del Ecuador, dos juicios políticos. El uno bastante antiguo, que creo que ninguno de nosotros fuimos testigos, por lo menos con uso de razón, que es el de contra Camilo Ponce cuando era ministro de gobierno del presidente Velasco Ibarra, y que le sirvió a Camilo Ponce muy beneficiosamente ese juicio, porque de ahí prácticamente saltó a la presidencia, si bien ya era un político transitado, muy conocido, pero el juicio lo reafirmó, por supuesto. Es decir, ahí tenemos
un efecto de un juicio que creo que hay que ponerle atención en, perdón, en el sentido de que el juicio puede favorecer al enjuiciado, como en ese caso. El otro caso fue el del juicio contra el ministro también de gobierno, Feroz Blum, Carlos Feroz Blum, que lo instauró en ese momento diputado Febres Cordero. Y ahí, digamos, el efecto fue el contrario, que se benefició quien lo enjuiciaba y terminó de presidente de la República, nada menos que con el apoyo que había tenido en el Congreso por parte de partidos que después se enfrentaron con él en la elección, como la izquierda democrática. Es decir, una ingenuidad enorme de izquierda democrática que le favoreció a Febres Cordero para elevar su imagen y dar el salto a la candidatura a la presidencia. Creo que ahora estamos posiblemente frente a una situación relativamente similar a ambos casos y mi pregunta en general ahí en ese artículo es si es que esto va a beneficiar a quienes enjuician a María Paula Romo, a la ministra de Gobierno, es decir, al correísmo, como parecería que va a ocurrir porque el resto de partidos están cayendo en ese juego, están yendo, como digo yo en ese artículo, a la cola de león, jugando un poco con las palabras, con el nombre de León Febres Cordero, y parecería que ellos van a apoyar al correísmo en lavarles la cara a quienes hicieron los desmanes en octubre del año pasado en Quito fundamentalmente, aunque también Fernando es testigo de lo que pasó en Ambato, que dejaron sin agua, que hubo boicot, se tomaron los pozos petroleros, en fin, es decir, todo eso está en juego y creo que los partidos que no son el correísmo tendrían que pensarlo muy bien en el juicio que se inicia mañana, porque pueden hacerle el juego, insisto, a quienes promovieron la violencia. Quizá mi intento era que saquemos experiencias, enseñanzas de la historia relativamente reciente del país. Gracias, Simón. Y al saludar al señor doctor Hernán Pérez Luz, un juicio político debe tener algunas de las características que ha mencionado Simón, pero en sí un juicio político tiene que ver no con un enjuiciamiento, aunque puede derivar en un juicio penal, en un juicio civil, pero con un enjuiciamiento a la política. Y en este momento se está enjuiciando quizá a la ministra de Gobierno por darle nuevamente un nombre al ministro del Interior, pero de Gobierno, y cuando digo a la ministra de Gobierno me refiero casi se está enjuiciando al Gobierno, porque la gran presencia que ha tenido la ministra María Paula Romo, y peor aún después de los hechos de octubre, determinan pues no la mayor fortaleza de este régimen. ¿Cuál cree usted, doctor Pérez, que es esta conducción de este juicio político a la ministra María Paula Romo? Bienvenido, buenos días. Buenos días, un saludo a Simón y a Fernando y a usted obviamente y a la audiencia. Mire, los hechos ocurrieron hace más de un año. En los dos casos que citó Simón, tanto el de Camilo Ponce como el de Febres Cordero, hubo cierta vecindad, si se quiere, entre los hechos que motivaron el enjuiciamiento y el acto del enjuiciamiento. Aquí se está yendo, más de un año sucedieron los eventos de octubre en la ciudad capital y en algunos lugares del país. Básicamente no se entiende cuál es la motivación, que no sea el de causar un daño al gobierno, que ya de por sí es fácil causarle un daño a un gobierno muy débil, pero con el agravante, si se quiere, de la vecindad de las elecciones, la cercanía del proceso electoral. Es costumbre en el Ecuador, pues en estos meses, en estos tiempos, alejarse lo que más se puedan del gobierno y provocar esta imagen de oposición. Pero bastante. Hubo nunca una reflexión seria
hubo un intento por parte de la Asamblea. Curiosamente, no hubo los votos en la Asamblea para aprobar algún tipo de enjuiciamiento en el sentido más general sobre los eventos de octubre. Y ahora resulta que sí los quieren sí, parece que están cerca a tenerlos para remover, censurar a la ministra. El juicio político es una figura un poco, un injerto que tenemos en el Ecuador y en muchos países de América Latina, de un sistema presidencial que no dogmático, si se quiere, y tenemos esta idea de la censura que es propia de los sistemas parlamentarios, ¿no? Es como que si en América Latina nosotros no podemos, tenemos que convivir o coexistir con algo del elemento parlamentario para dar un desfogue a la fragmentación propia de nuestra política, ¿no? Y este es el caso. Recordemos que en el año 98, en la Constitución del 98, se eliminó como resultado del juicio político la censura, ¿verdad? Y se vivió así 10 años, básicamente, porque se llegó a la conclusión de que estos juicios poco colaboraban realmente a lo que se supone que es, a conocer, a juzgar, a cuestionar las decisiones políticas de los ministros, y que básicamente era un ejercicio más bien de fuerza, de oposición, a veces de espectáculo, de chantaje. Muchas veces ha habido mucho chantaje en esta figura que no contribuyen realmente al consenso o a corregir posibles errores. Mire, este juicio subsidios a los combustibles. Y curiosamente hoy en día el subsidio al diésel ha comenzado ya a eliminarse lentamente, como creo que debió haber sido, casi imperceptiblemente, y se están acercando a los precios internacionales. No con la rapidez quizás que algunos que quisieran, y quizás no va a quedar el subsidio totalmente eliminado, pero poco a poco creo que en un par de años más, si es que los gobiernos continúan con esta política gradualista, van a poderse eliminar los subsidios. Claro, entonces aquí está en juego mucho más de una censura a una ministra, de un gobierno que le faltan o le quedan 6 meses y que esperamos gobierne los 6 meses, bueno, que hasta el último día ejerzan ese cargo. Al saludar al arquitecto Fernando Callejas, que además fue alcalde de Ambato, no solo representante de Tungurahua, sino su alcalde, y ahí sufrieron lo de octubre. Ahí, como en la Sierra Centro, sufrieron con dureza lo que ha sido este enfrentamiento. Están en juego y en juzgamiento la posibilidad incluso de qué rol deben jugar las fuerzas en controlar el orden, ¿no? En que la protesta se garantice, la protesta se pueda trabajar, pero también garanticen al resto de la ciudadanía una forma de convivencia, no sé si pacífica, pero sí por lo menos de respeto. Arquitecto Callejas, bienvenido, buenos días. En la asamblea, usted es asambleísta ahora, ¿cómo discuten esto? Se visualiza mucho el querer alejarse de un gobierno en el que no se necesita estar ni cerca ni alejado, sino ver esta especie de transición que se llamaba. Bienvenido, buenos días, Fernando. Muy buenos días, Francisco. Muchas gracias por la gentil invitación. Un saludo cordial a Hernán y a Simón y a todos los radioescuchas. 2 o 3 consideraciones que tengo que hacer respecto a este tema que se ha planteado en este interesante diálogo. Primero, hemos de aceptar que las protestas de octubre del año 2019, que efectivamente ya ha pasado más de un año, no fueron protestas pacíficas, fueron protestas violentas, y más que violentas a esas protestas yo creo que definitivamente se sumaron ciertos grupos sediciosos que pretendían terminar la democracia en el país. Y eso es innegable, y así lo dije yo en una intervención a las pocas semanas de estos insucesos en la Asamblea Nacional.
Luego, la figura, la institución del juicio político. Los asambleístas tenemos básicamente dos funciones que están claramente determinadas en la ley, la de legislar y la de fiscalizar. Y hemos de legislar a favor de los ecuatorianos, siempre viendo el interés de los ciudadanos ecuatorianos y del país en su conjunto. Y hemos de fiscalizar aquellos actos que debamos fiscalizar cuando los ministros o las autoridades que están dentro de esta posibilidad de que la Asamblea les juzgue cometan actos reñidos con la ley. Y si bien es cierto, el juicio político es un juicio, como se señala, político, no es un juicio en el que se persigue llegar a una sanción penal, etcétera. Esa es función y labor de la función judicial. Si bien es cierto, es un juicio político, tenemos que dar pues a ese juicio político la altura y la solidez que requiere, porque no solamente se trata aquí de protagonismo político o de revanchismo político y que tenemos que censurar a una ministra o a una autoridad de cualquier gobierno que sea buscando únicamente esos parámetros. Hemos de ir a un juicio político, pero para prestigiar a la Asamblea, para que ojalá en algún momento recupere esa dignidad que debe tener la Asamblea Nacional, hemos de ejercer esa facultad de fiscalizar, pero con altura y con argumentos. Y entonces, remitiéndome a ese artículo de Simón Pachano, que siempre leo además tanto los artículos de Simón como los de Hernán Pérez Luz, yo no voy a actuar como cola de león de ninguna manera. Y yo en el bloque, porque todavía no hemos llegado a un criterio general o generalizado en el bloque, ahora por la noche seguramente tendremos una reunión, yo emitiré estos criterios en el sentido de que lo que se está juzgando, la actuación o la no actuación o haber no cumplido sus funciones en los actos de octubre por parte de la ministra Romo, no tiene para mí ningún fundamento. Que se usaron bombas lacrimógenas caducadas, y entonces, ¿qué se tenía que hacer? Como han estado esas bombas lacrimógenas caducadas, tenían que la fuerza pública decir, señores, no tenemos ningún elemento para reprimir esas supuestas protestas pacíficas y hagan ustedes lo que quieren. Eso no es justo. Y hay que señalar también aquí, se está juzgando la supuesta no actuación o incumplimiento de la ley por parte de la señora ministra en los sucesos o los insucesos de octubre. Ninguna otra cosa. Si se quiere juzgar o fiscalizar el tema de ese penoso episodio del reparto de hospitales, ese es otro tema que tendrá que llevarse y cumplirse en los procesos que determina la ley para eventualmente llegar a ese juicio político. Por lo tanto, ojalá en el bloque lleguemos a un consenso en el sentido de no convertirnos en cola de león, parafraseando lo que Simón Pachano decía en su interesante artículo, y no vamos a hacerle, jamás lo he hecho y jamás lo voy a hacer, el juego a personas que pretenden, por un lado, desestabilizar a un gobierno débil y que está además concluyendo su mandato, porque no se le hace daño al gobierno, se le hace daño al país. Y segundo, no daré tampoco posibilidad de que se haga de un juicio político plataforma política o politiquera. Planteado así entonces de un asambleísta en ejercicio de funciones, Simón, este juicio político puede tener tres posibilidades, digamos, ¿no es cierto? El uno, que sirva como, el doctor Pérez decía, una especie de show. Y en este show haya pues actores, hay actores que sean beneficiados porque pueden esgrimir unos argumentos sobre lo que pasó en octubre, porque van a deslegitimar lo que es. En definitiva, algunos sostendrán que la democracia esta que tenemos no sirve y que por lo tanto algo hay que hacer. Pero también pone en juego esto otro, ¿no? Cómo ejercer el poder y la fuerza, y ese ejercicio de la fuerza paulatino que puede tener el gobierno de turno, que no sea para atropellarnos, que no sea para callarnos,
pero sí para ayudarnos a tener la convivencia pacífica. Este show que puede haber entonces, Simón, se puede transformar que en la fuerza que tuvo las muñecas de trapo, o hay una gran diferencia entre no solo con el que enjuiciaba, que era el ingeniero Febres Cordero, y al mismo tiempo Carlos Feroblún. Pero ¿tienen esa fuerza alguno de los... ya vimos en la Comisión de Fiscalización y su comparecencia a la ministra, ¿alguien puede realmente beneficiarse de este juicio políticamente hablando y le sirve en cambio jurídicamente al país esto, Simón? Sí, a diferencia del juicio de León Febres Cordero o que encabezó León Febres Cordero contra Carlos Feroz Blum, en este caso no es una persona específica dentro de la Asamblea quien se va a beneficiar. Va a ser la candidatura del correísmo la que se va a beneficiar. Eso es clarísimo. Yo sugeriría a los señores asambleístas que no lo han hecho todavía, que le echen una ojeada entre hoy y la madrugada de mañana, digamos, al libro que escribió... que firma el señor Isa. Que firma el señor Isa con 2 personas más, Estallido, ¿no? Y que vea ahí cómo está un programa realmente de, digamos, de derrocamiento de la democracia, no del gobierno de Lenín Moreno solamente, sino que es un manifiesto claramente antidemocrático. Y ante una posición de esa naturaleza, obviamente el gobierno tenía que actuar. El gobierno tenía que ir a lo que se denomina precisamente el uso progresivo de la fuerza. ¿Qué significa eso? Que la fuerza gubernamental, que está para proteger al Estado, para proteger a la democracia, al régimen político, tiene que ir haciéndose, digamos, aplicándose proporcionalmente a la intensidad de las manifestaciones. Recordemos que la manifestación en la calle es un derecho ciudadano, no solo porque esté escrito o no, porque hayan puesto en la Constitución el artículo sobre el derecho a la resistencia, no, es una parte constitutiva de la democracia, por supuesto. La calle es importantísima dentro de la democracia porque es una forma de expresión directa de la ciudadanía, pero como toda expresión en democracia, tiene que ser una expresión pacífica, una expresión sin violencia. Y el problema aquí fue la violencia, y lo que se está discutiendo es eso precisamente, la legitimidad o no del uso de esa violencia. Quienes fuimos testigos de esto, vimos claramente cómo fueron los niveles de violencia. Está claramente ahí, y repito nuevamente, la toma del agua potable en Ambato. Le dejaron 3 o 4 días sin agua potable casi a toda la ciudad de Ambato, ¿no? La toma de los pozos petroleros, el incendio a Teleamazonas, el incendio a la Contraloría, las agresiones en general, el uso de armas de fabricación casera, eso es lo que se está debatiendo. Y ahí es donde entra el trabajo del el Ministerio del Interior o de Gobierno, como quiera que se llame, el Ministerio de la Política, ¿no? Y que tenía que frenar eso. Entonces, si es que hay una condena a la ministra, lo que se está haciendo evidentemente es lavando la cara a quienes hicieron todas esas manifestaciones y esos actos que no tienen nada de democráticos, legitimándoles. ¿Y quiénes son? Evidentemente, una candidatura a la presidencia que es la del correísmo. Por lo tanto, me parece a mí que los legisladores deberían seguir el ejemplo que acabamos de escuchar de Fernando Callejas, precisamente de hacer esa reflexión y decir, bueno, ¿cuál es el efecto político que hay? Porque en el juicio político, si bien se lo llama juicio y tiene la forma de un juicio, pero evidentemente es un acto político que por lo tanto tiene connotaciones o resultados políticos. Favorece a alguien y perjudica a alguien. Y en este caso, los favorecidos son claramente un sector político al que los otros le están haciendo el juego. A mí me llama poderosamente la atención que haya, por ejemplo, personas dentro del Partido Social Cristiano que está en alianza con otra fuerza política, llevando adelante una candidatura que tiene posibilidades de triunfo,
que le entreguen gratuitamente a su principal opositor, como lo ha definido precisamente Guillermo Lasso, le entregan en bandeja un triunfo que lo va a reivindicar desde el día de mañana. El correísmo va a reivindicar esto como un triunfo. Y los otros, los que van a dar los votos, se van a quedar callados y van a quedar al margen y van a quedar como la cola de león precisamente. Entonces creo yo que deberían reflexionar un poquito en términos políticos. Siendo este entonces el juicio político, doctor Pérez, la democracia no les alcanza. Ellos tienen un modelo y estallido es sin duda alguna el modelo que quieren seguir los más radicales. Y en algunos casos no siquiera los más radicales, sino un gobierno que lo que cree es un gobierno único, de un partido único, y que quieren quedarse años en el gobierno para eliminar las otras fuerzas políticas. O sea, la democracia en sí, ellos no la conciben como la concibe el resto del país. ¿Usted encuentra beneficiarios o facturas personales en esto? El Partido Social Cristiano, el propio Creo, de donde sale uno de los legisladores que enjuicia a la ministra, o de un asambleísta, digámoslo así. Los independientes cuestionados también, que van a actuar, 1 o 2 votos de la izquierda democrática que todavía existen. El gobierno, que no se sabe si tiene o no un grupo parlamentario, ya tienen candidatos. Las versiones del correísmo entre Pachacútec y los propios correístas, encuentra que sí puede haber claridad, como Simón lo ve, en el objetivo de aprovechar y de consolidar esto como un éxito político, doctor Pérez. Bueno, lamentablemente ahí prima mucho el inmediatismo, ¿no? propio de la política ecuatoriana. Yo creo que gran parte de esa ceguera que dice Simón es causada por la vecindad, por el acercamiento del proceso electoral. Y eso en el Ecuador prácticamente unibula a las personas, a los políticos, los ciega totalmente. La idea, la narrativa es presentarse en las próximas elecciones como opositores al gobierno de turno, y la prueba va a ser la votación que se obtuvo o que se dieron con respecto a la ministra de gobierno. Pero efectivamente, a la larga, el gran triunfador de esto va a ser el señor Issa, la candidatura del correísmo. Va a ser quien va a obtener la reivindicación, y lo más grave es que va a dejar sentado ya un precedente. ¿Qué va a hacer el próximo ministro de gobierno ante una situación similar? ¿Qué medidas puede tomar? Porque, claro, es muy cómodo estar sentados en las bancadas de un parlamento y juzgar después de un año lo que sucedió. Pero fueron días, horas, minutos muy graves, que no es fácil tomar decisiones en esos momentos de ese uso progresivo de la fuerza. Suena bien, pero no es tan sencillo, ¿verdad? Y lo sabemos. Es complicado, no se sabe qué viene después, cuándo subir la intensidad de la fuerza. Es decir, fue una situación extremadamente compleja, que iba variando de día a día. La decisión del presidente de mover la sede de la presidencia a Guayaquil, hubo una serie de eventos ahí que parece que los hemos olvidado, ¿no? Que lamentablemente... Pero claro, el tema ahí el doctor Pérez, hubo secuestros, hubo agresiones en la Sierra Centro a las florícolas, a todas las empresas agrícolas que están ahí. La leche fue derramada de sus propios compañeros. La obligatoriedad o la multa para que las juntas de agua no les permitan usar el agua si es que no salían a las marchas. El secuestro y la agresión a las mujeres policías en determinado sector de la provincia de Cotopaxi, el secuestro y detención de los militares, la detención en la propia Casa de la Cultura de los periodistas a los que se les obligaba a decir cosas. Todo eso no ha pasado nada. Incendiaron la Contraloría y los que detuvieron incendiándola están libres. Y eso van a
a darles un certificado de buena conducta entonces, doctor Pérez. Pero lo más grave y lo más irónico de todo esto es que sentado ahí en la asamblea está un asambleísta que fue condenado, que fue sentenciado Por ordenar el cierre de el, los pozos petroleros y formar parte de ese los pozos grupo. petroleros. Claro. Entonces, ¿cómo va él se logró, por esas cosas que suceden ahora, logró salir de fue sentenciado, pero... A este gobierno, más todavía, como nos recuerda el señor asambleísta Callejas, pero genera una ministra con un certificado de honorabilidad y de buena conducta, una censura así. ¿Calcularán todo esto? ¿Estarán pensando los que hacen política y están en la asamblea representados, Simón? De lo que se ha visto hasta este momento, parecería que no están haciendo esos cálculos, esas reflexiones, ¿no? Porque están actuando de una manera más bien bastante irracional, diría yo, ¿no? Yo creo que lo más probable es precisamente que haya una gran abstención, un gran número de asambleístas que se abstengan para evitar tomar posición, ¿no? Para evitar que les digan o que son gobiernistas o que le hacen el juego al correísmo. Yo creo que esa puede ser una opción. Lo ideal habría sido que, por ejemplo, un candidato con serias opciones y que tiene dos grupos que le apoyan en la asamblea, que es Guillermo Lasso, que tiene la bancada de Creo y tiene la bancada social cristiana, que llamara a su gente a decir, a orientar el voto y a decir que no se le haga el juego al correísmo. Evidentemente, ahí viene otro cálculo político, que es que eso puede hacerle aparecer como gobiernista y cualquier otra cosa. Pero por lo menos lo que debe haber es una seria instrucción de no hacer el juego a quienes desestabilizaron al país, evidentemente. Eso yo creo que es una cosa, digamos, de principios democráticos, y que puede expresarse o como el voto en contra de la sanción a la ministra o como la abstención, que sería una forma un poco cobarde, pero una forma de todas maneras de no caer en ese juego. O sea que habría que votar de mejor manera o a favor o en contra. Y si quieren votar a favor, claro, que lo digan así, es que esta democracia ya no nos alcanza y vamos por allá, pues no. No, pero Francisco, puede sonar algo catastrofista o exagerado, pero yo creo que sí se está jugando aquí una opción entre la democracia y la antidemocracia, digamos así. Yo creo que eso está en juego dentro de este pequeño juicio político, porque esto es parte de un proceso mucho más grande. Si uno ve las declaraciones que se están haciendo por parte de muchos seguidores de esta revolución ciudadana, uno entiende qué es lo que ellos esperan hacer si es que llegan al gobierno. Y lo que esperan hacer es realmente un desmontaje de la democracia como la conocemos, de la democracia con bases liberales y con bases republicanas. Creo que ese es el peligro que hay. Señor doctor Pérez, si ese es el peligro que advierte Simón y que algunos lo vienen haciendo con insistencia en las propuestas, los demócratas no hemos sido, y ahí me voy a incluir, no hemos sido entonces capaces de construir una base más sólida para que objetivos nacionales nos ayuden a construir esa democracia que no es la que tenemos, pero es a la que se le puede ir reformando, a la que se le puede mejorar, a la que la participación puede irla trabajando de mejor manera. Está en juego este modelo que hemos trabajado en estos últimos años, que a ratos podríamos decir hasta incluso hemos fracasado para que haya llegado Correa y hayan estado 14 años los correístas en sus diferentes versiones, ya de Revolución Ciudadana, ya de Alianza País, ya de la CONAIE, los grupos que fueron cooptados, unos sectores del magisterio, los dividieron, los enfrentaron, los maltrataron, pero
parece que ese es un modelo que también les atrae, ¿no? Se volvieron mariateguistas, o sea, el pensamiento de inicios del siglo pasado, remozado con una fuerza inusual de reivindicar casi hasta el Incario, doctor Pérez. Yo coincido con la apreciación que ha hecho Simón. Yo creo que sí, a pesar de ser simplemente un juicio político en este microcosmo de un caso de uso de bombas lacrimógenas caducadas, no es ese el problema. Aquí hay un asunto de fondo. De alguna manera, esta es la vendetta ante la condena a Correa por parte de la Corte, por ejemplo. Aquí se están saldando las cuentas, ¿verdad? Aquí se va a ver una reivindicación del correísmo luego de el duro golpe que recibieron con respecto al juicio en la Corte Nacional, por ejemplo. Entonces, lo que habíamos avanzado en el Ecuador en grado de institución de la... Nada que ver con esto, pero sí tiene que ver algo, porque esos fueron pasos que se fue dando el país, ¿verdad? La consulta popular que llevó al Consejo de Participación Transitorio a Julio César Trujillo. Es decir, han habido de alguna manera reacciones por parte del cuerpo social ecuatoriano para consolidar una democracia, para llevarla realmente. Francisco, parece increíble que estemos ahora nada menos que tratando de lavar lo que sucedió en octubre, santificar a estas personas lo que hicieron y dar de alguna manera un visto bueno a que este puede ser un modelo viable en la que hay básicamente una anarquía, esta toma de las instituciones democráticas, ponerlas disque supuestamente al servicio del pueblo, en la que entre el Estado y la sociedad civil quedan confundidos y absorbidos por un movimiento político. Eso es lo que está en juego. Lamentablemente este es un retroceso. Es un retroceso muy grave el hecho solamente de haber llegado hasta este punto. Pero, ¿y a usted no les lleva a pensar que en este retroceso de haber llegado a este punto hay sectores políticos que podrían, a veces uno piensa que renuncian a intentar gobernar directamente, pero sí quieren tener la influencia con más o menos representaciones y de gobernar de acuerdo a lo que ellos quieren en virtud del chantaje, de todas estas cosas? Hay sectores que en todo caso tampoco les disgusta aquello de controlar a la fuerza a todo el mundo. Efectivamente. Lamentablemente esta es una práctica que ha habido en el Ecuador. No solamente el de abandonar a los gobiernos en los últimos meses, debilitarlos a propósito con el objeto de presentarse como opositores en las elecciones y con eso ganar votos. Básicamente es el pescar a río revuelto, y aquí hay mucho de eso, Aquí lo que se busca es, por un lado, pues dar la apariencia de estar luchando contra el correísmo, pero por la otra, ver que si en el evento de que eso no suceda, al menos mantenerse en una presencia a nivel parlamentario que logre de alguna forma convertirse en una ficha importante. Y esa ha sido de alguna manera la actitud por muchos años del Partido Social Cristiano. Y es lo que lo ha llevado, por un lado, a esta ambigua situación de no tener una presencia a nivel nacional, pero a su vez ser un partido importante, un partido clave en el cabildeo y en la consolidación, de alguna manera, en el rodar de nuestra frágil democracia. Pero son los nuevos hechos y circunstancias. Esta es una situación diferente que lamentablemente parece ser que no ha sido entendida, no es comprendida por mucho de la élite política ecuatoriana, la gravedad de lo que sucedió en octubre, y se piensa de alguna manera que es simplemente un incidente más, un episodio más en nuestra política, pero no lo es, y lamentablemente no se lo comprende en su profundidad. Señor asambleísta Callejas, entonces está por verse las reacciones, estos 91 votos que se necesitan, digamos así, de alguna manera
se deja entrever que podrían existir. Y uno dice, ¿cómo 91 voluntades en esa asamblea pueden sumarse? Sí, se pueden sumar si es que hay el abandono de sus propios legisladores al gobierno, o sea, esos 33 también querrán a lo mejor entonces decir no hemos estado, han estado 14 años, o sea, en un juicio político no se pueden lavar la cara, 14 años han estado, no es que están desde ayer, no, 14 años, algunos no habrían llegado sino porque les señalaron con el dedo que iban a estar en las listas, o sea, tengan un poco de vergüenza. ¿Cree usted que se reflexiona de esa manera o ya este rato es venga la manzana, dele un golpe y váyase, señor asambleísta Callejas? Bueno, esperemos que los asambleístas en general hagan un real examen de lo que sucede, un análisis serio, ponderado de lo que sucedió, de lo que está en juego en este juicio político y de las consecuencias que podrían tener derivadas de este juicio político si se llega a la censura de la ministra Romo. Yo he de pensar que sí hay pues asambleístas y efectivamente existen asambleístas ponderados que no están viendo sus intereses políticos por legítimos que estos sean, que no están viendo intereses politiqueros, que esos no son legítimos, pero muchas veces sí existen, que no están tratando de tomarse revancha como lo está haciendo un determinado grupo político claramente identificado, y a través de ese análisis lleguen a una conclusión justa, no voy a decir cuál esta es, pero justa, de acuerdo a lo que sucedió el pasado octubre, porque eso es lo que se está juzgando, por favor. Dejemos de lado el tema. Pero van a echar mano, como argumento van a echar mano de los hospitales, de los acuerdos, de todo eso que también es criticable, claro, y que no lo han querido enfrentar ellos también, porque una buena fiscalización habría sido ir por ahí, pues. Claro, absolutamente criticable, pues Francisco, ¿cómo vamos a estar de acuerdo que asambleístas vendan su conciencia, su voto, cual ruin mercancía, vendan al mejor postor, y en este caso no al mejor postor, sino pues obviamente con intereses en el manejo de hospitales? Pero eso no se está juzgando. De hecho, claramente está determinado en la ley que si se inicia un juicio político por las causales que fueron calificadas en el CAL, ya no se pueden incluir otras causales. Y eso es lo que pretendieron hacer dos de los interpelantes, que hay que decirlo, en algún momento fueron parte de CREO, este momento no son parte de CREO. Yeah. Los dos interpelantes que fueron parte de CREO ahora no son de CREO. Y entonces esas causales se pretendieron incorporar ya cuando estaba en desarrollo el juicio político, y eso no puede ser. Si pretenden fiscalizar el tema del reparto de hospitales, que debería fiscalizar la Asamblea y que la Fiscalía también debería actuar inmediatamente, porque es un hecho execrable, condenable, que en plena pandemia se hayan estado beneficiándose con los sagrados recursos de los ecuatorianos haciendo negociados. Pero si quieren eso que sea fiscalizado a través de un juicio político en la Asamblea, tienen que cumplir el debido proceso, pues. Y eso tendrá que darse si eventualmente se presenten esos términos. Así que lo que se está juzgando en este momento es la actuación de la ministra de Gobierno en esos lamentables episodios de octubre del año pasado. No más. Esperemos, reitero, Francisco, distinguidos amigos que nos escuchan, distinguidos amigos del panel que hemos compartido, que se llegue a la sensatez. Pienso que sí hay, y perdónenme que me incluya, habemos algunos asambleístas que haremos un análisis serio y daremos nuestro voto de acuerdo a lo que nos dicta nuestra conciencia y no en base de ningún otro interés. Veamos entonces este comportamiento y a lo mejor se instala, ¿no? Se instala la racionalidad política
que tanta falta nos hace, y descubrimos que sí, que se puede reaccionar más allá del cálculo del momento, ¿no? Yo quiero agradecer al doctor Simón Pachano, al doctor Hernán Pérez Luz y al asambleísta arquitecto Fernando Callejas. Muchas gracias por compartir. No. ¿Algo quería decir, Simón? Sí, no, quería decir por simplemente favor, que el hecho de que a la ministra no se le haya enjuiciado por la entrega de los hospitales es porque ahí, para decirlo coloquialmente, hay mucha ropa tendida, y no solamente de los actuales asambleístas, sino de antes, porque la entrega de hospitales viene de hace más de 10 años. Entonces, creo que eso hay que tenerlo claro. Y yo no quisiera dejar pasar la oportunidad de felicitar a Fernando Callejas por la posición que ha tenido frente a este tema y en general en su actuación en la Asamblea. Yo no voto en Ambato, pero me alegra que un representante de Tungurahua lo haga de esa manera. Le salió lo de Tungurahua al Simón también. Salió la tierra, salió la tierra. La sangre chuta, suelen decir. Doctor Pérez, ¿gana Exacto. alguien con esto? Probablemente, aparte de la candidatura de Correa, podría ganar la ministra Romo, yo creo. Puede ser, también. Pero si la sensatez gana gana el país. Gana el país, así es. Y es lo que interesa, que el país gane. Ha sido un gusto, Francisco. Para mí Simón, también un gusto. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias a los tres. Estaremos en contacto nuevamente. Luego de este corte volvemos. Calidad. Innovación. Gracias. Inicio de espacio promocional y publicitario. Si algo caracteriza al Ecuador es su diversidad, pero también hay cosas que nos hacen iguales. Todos queremos invertir en nuestro crecimiento, todos queremos invertir con seguridad, todos queremos invertir en nuestro respaldo, todos queremos invertir. Y con el depósito a plazo fijo de la Cooperativa Policía Nacional es posible, porque si puedes acceder desde montos pequeños, con la mejor tasa de interés, todos